La magnitud de los crímenes de Adolfo Hitler casi nos impide imaginarlo como parte de una familia. Pero sí tuvo parientes y algunos viven todavía. ¿Cómo influyeron en Adolfo Hitler los orígenes y los patrones de conducta de su familia? ¿Qué relación hubo entre su historia familiar y la mayor tragedia del siglo XX? Adolfo Hitler siempre escondió sus orígenes, ¿acaso como parte de la propaganda o por otras razones? Los Hitler, retrato de una familia. Tres generaciones llevaron el apellido Hitler. Los padres de Adolfo, sus hermanos y sus sobrinas y sobrinos son sus parientes más cercanos. En 1878, Alois Schicklgruber adoptó el apellido Hitler. El funcionario aduanal de 39 años de edad acudió al cura de la parroquia de Ullersheim y alegó que su verdadero padre era el fallecido Georg Hitler. El hijo ilegítimo de una criada hizo que borraran el apellido de su madre del libro de bautizos y lo cambiaran por el de su supuesto padre, modificando además la pronunciación y grafía de Hitler a Hitler. Como sus antecesores, Alois Schicklgruber provenía del Waldviertel, una comarca de la Baja Austria, una de las regiones más frías del país, con tierras muy pobres. Su madre, la criada Anna Maria Schicklgruber, trabajó en varias granjas locales antes de retirarse e irse a vivir con su hermana y su cuñado. Los descendientes de su hermana siguen ganándose la vida con la agricultura. Nos enteramos después de la anexión a Alemania, cuando colocaron un cartel que decía: en esta casa, la abuela del Führer, Anna Maria Schicklgruber, pasó los últimos años de su vida. Eso decía el cartel. Así que en repetidas ocasiones, políticos o altos personeros del régimen venían a visitar el sitio donde murió su abuela. Ella pasó los últimos años en nuestra casa y fue sepultada en Dollersheim. He buscado la tumba por mucho tiempo, pero nadie ha podido decirme exactamente dónde está. Tengo una vaga idea, pero entre estas 20 tumbas no puedo decir es esta. Anna Maria Schicklgruber no podía costearse una tumba. Aparte de eso, poco se sabe de la abuela de Hitler. Engendró a su hijo Alois a una edad tardía y se lo dio a la familia Hitler para que lo criaran porque ella era muy pobre. Alois Hitler trabajó en la granja de sus padres adoptivos, asistió brevemente a la escuela, después fue aprendiz de zapatero y luego entró a trabajar en la aduana. Alois Hitler alcanzó el grado de alto funcionario aduanal en el Imperio Austríaco y se le considera un burócrata estilo prusiano. Siempre iba a la taberna Son Bissinger por un cuarto de jarra de vino y una salchicha con salsa o rábano picante. Luego se iba a casa. El funcionario tenía una debilidad por las jovencitas y se casó 3 veces. 2 de sus esposas murieron jóvenes y trajo a su sobrina Clara Pössl del Waldviertel a vivir con él. Clara Hitler, Pötzl, de soltera, era la madre de Hitler y él la adoraba. Todos los testigos de la época concuerdan en que era una mujer agradable, pulcra y bien educada. Es necesario aclarar que esta jovencita vino a vivir y trabajar como criada en la casa del funcionario aduanal, quien ya estaba jubilado. Y por supuesto, se convirtió en la madre de todos sus hijos. Según parece, todos eran hijos ilegítimos, ya que él se casó cuando las mujeres salieron embarazadas. Se dice que trataba a las mujeres de una manera brutal y que la madre de Hitler, Clara, se sentía muy intimidada por él. Hitlers Mutter, Clara, war auch sehr eingeschüchtert. La familia Hitler incluía a Alois hijo y Angela, nacidos del segundo matrimonio. Para casarse con su sobrina, Alois padre obtuvo el permiso oficial de la Iglesia Católica.
En 1889 los Hitler vivían en Braunau, en la frontera entre Alemania y Austria. 3 hijos de Clara y Alois murieron al nacer o muy pequeños. En abril de ese año, un cuarto bebé estaba en camino. Alois hijo tenía 7 años y su hermana 6 cuando Adolfo Hitler nació. Era el niño consentido de su madre. Los conflictos con su padre surgieron de inmediato. Estaba jubilado y gozaba de cierto respeto. Tenía una buena pensión y naturalmente pasaba la mayor parte del día en la taberna. Cuando regresaba a casa ya ebrio, golpeaba a sus hijos, especialmente a los varones. Por esa razón, el hermanastro de Adolfo, Alois, se marchó de casa pronto. Alois hijo trabajó como mesero y portero. Viajó a París, Londres e Irlanda. Varias veces intentó crear una empresa de hojillas. Sus padres y hermanos no supieron de él durante años. Alois nunca regresó a Austria. Alois se metió en problemas con la policía. Estaba solicitado, así que viajaba de un lugar a otro. Se casó en Inglaterra y luego lo acusaron de bigamia. Jamás aprendió un oficio y Hitler no lo reconocía como pariente. Adolfo Hitler, su hermanastra Ángela y su hermana menor Paula vivían con sus padres. Mientras tanto, Clara dio a luz a otro bebé que falleció a los pocos meses. La hermana de su madre vivía en el Waldviertel. Los Hitler visitaban con frecuencia a Hanni Tante, la tía Hanni, y su esposo Anton, a quien Adolfo llamaba su tío favorito. La posición política de la familia influyó en él. El padre de Hitler y sus parientes del Waldviertel eran partidarios del adinerado terrateniente Ritter von Schönerer. En el Estado multinacional austrohúngaro, Schönerer era aliado total de la comunidad germanohablante. Por un lado, Schönerer ayudaba a los granjeros pobres de la región al construir jardines de infancia y escuelas y fundar más de 200 departamentos de bomberos. Por el otro, los adoctrinaba con lemas políticos sobre una sola raza germana, poniéndolos contra los judíos y los vecinos eslavos. El pueblo ario de Austria, con los alemanes al mando, celebra este día con enorme dicha. Un día en que la máxima se hizo ley. La tolerancia a los judíos chismosos y sus aliados se termina de una vez por todas. Lo más interesante es que Hitler se identificaba a tal punto con el culto a Schönerer que adoptó muchos de sus principales elementos, como el saludo Heil, por ejemplo, Heil Führer. Era exactamente la forma en que la gente del Waldviertel saludaba a Schönerer en sus visitas. Hitler debe haber escuchado todos esos lemas cuando era un niño, y muchos de los amigos de Alois iban a su casa porque allí se llevaban a cabo reuniones políticas. Eso era lo que hacía Schönerer, conformar las primeras células. Estaban por doquier en las pequeñas aldeas y Alois también dirigía una de esas células. Además de eso, el padre de Adolfo Hitler también se encargaba de los asuntos y las oficinas del Partido Nacional Alemán en London. La familia vivió en Lundin, cerca de Linz, hasta la muerte del padre. Alois padre falleció en la taberna y Clara murió de cáncer 4 años después. La unidad familiar desapareció. Paula, de 11 años, se fue a vivir con su hermana mayor, Ángela. Adolfo Hitler vivía en Viena. Se mudó a la capital tras la muerte de su padre y regresó a Linz para cuidar de su madre enferma. No encajaba socialmente en Viena. Sin preparación académica ni profesional, vivía con la falsa ilusión de poseer un enorme talento artístico. Entre otras cosas, también recibí una carta anónima en la que me decían que él ahora asistía a la academia en Viena, a la Academia Vienesa de Arte, pero que pronto regresaría a Linz para casarse conmigo. La carta no me impresionó lo más mínimo.
Durante años, Adolfo Hitler sostendría que Stefanie Rabach era su prometida. Reprobó 2 veces los exámenes de admisión en la escuela de arte y su situación financiera empeoraba. Hitler estaba fascinado con los lemas antisemitas del alcalde vienés Lüger y todos los días leía las noticias del Alldeutschen Tagblatt, un diario cargado de fanatismo racial y fervor teutón. En sus primeros años en Viena, vivió a la vuelta de la esquina de la redacción del Alldeutschen Tagblatt. Y aunque no podía comprarlo, lo primero que hacía en las mañanas era leer las noticias en la pared de la redacción. Angela Hitler era la única que llevaba una vida normal. Permaneció en Linz, se casó con el funcionario Leo Raubal y tuvo 3 hijos. Su hermanastra Paula creció como otro miembro de la familia, pero su esposo murió joven y Angela debió criar a los niños por sí sola. Aunque se mudó a Viena, no se reunió con su hermanastro Adolfo. Adolfo Hitler llegó a la mayoría de edad y heredó una suma modesta de su padre. Así que cuando por fin se mudó de Viena a Múnich, en su amada Alemania, en 1913 ya no era el pobretón que había sido, sin un traje y con zapatos prestados. Tenía ese dinero que le legó su padre, y así fue como evitó el servicio militar en Austria. Tras un fallido intento por quedarse con la parte de la herencia de su hermana Paula, Adolfo Hitler sigue viviendo con escasos recursos y sin un empleo. Corre el año de 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial. Alois Hitler es dado de baja por un defecto en la vista. Angela cría a sus 3 hijos en Viena. Paula trabaja para una aseguradora como taquígrafa y Adolfo Hitler se ofrece como voluntario. Estaba feliz cuando la guerra estalló. Algo debe suceder, decía, y estaba emocionado, pero no quería prestar servicio en Austria. Entró a una unidad bávara al dar el Waldviertel como domicilio, aunque nunca se le viera por allí ni durante sus permisos. La guerra termina. En los años 20, la familia Hitler inesperadamente sabe de sus parientes en Múnich. Adolfo Hitler, capaz de hablar ante 8.000 personas sin micrófono, se vuelve un orador popular. Es el comienzo de su carrera política. Alois, hijo, Angela y Paula asisten a las reuniones del partido, pero Adolfo Hitler permanece alejado. El golpe intentado por los nacionalistas en 1923 cuesta la vida de 3 policías y 14 partidarios de Hitler. Él es arrestado y sentenciado a 5 años de prisión en Landsberg. Las condiciones eran indulgentes, podía recibir visitas diarias e incluso ir a tomar café al pueblo. Angela fue a visitarlo y llevó a sus hijos. Allí fue donde Adolfo Hitler escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, sin mencionar a sus hermanos en el capítulo sobre su familia. Liberado antes de tiempo, su carrera política despegó y su fortuna personal mejoró. Adolfo Hitler ganaba bien por sus discursos y los artículos para el diario del partido mientras sus 3 hermanos vivían en la pobreza. Su popularidad creció por la promesa de apoyo a la familia nacionalsocialista, aunque tal cosa no se haría realidad. Adolfo Hitler, que ahora vivía en Múnich, quedó encantado con una casa veraniega en el Obersalzberg, conocida como Berghof. Nuestro vecino, Commerciarrat Winter, dueño de Wachenfeld, cuidaba la casa durante el invierno, porque era una residencia veraniega. Un día nos dijo, hoy regresan, o viene Frau Dr. Commerciarrat para vender la casa a un partido político llamado NSDAP. Y yo no seguiré cuidándola. La casa era financiada por el partido.
Todas las fondas del vecindario fueron desocupadas para alojar a los altos funcionarios del partido y sus guardias. En los 10 años siguientes, ampliaron la casa y Hitler buscó a alguien de confianza para administrarla. La manejaba la hermanastra de Hitler, Frau Raubal, quien también supervisó las obras de remodelación. Era una persona vigorosa. Era una mujer muy capaz, una dama culta y bastante obstinada, lo cual al parecer era común en la familia. Todos tenían esa actitud de sabelotodos redomados, aún en cuestiones sin importancia. A pesar de su antipatía por la familia, Adolfo Hitler necesitaba a alguien en quien confiar y sabía que Angela tenía esos 3 hijos, era viuda y le hacía falta el dinero. Además, sabía que le estaría eternamente agradecida, estaba orgullosa de él y le sería fiel porque así había sido desde su infancia. Ella no era alguien agradable en lo personal. Era egoísta y testaruda. Y todos la detestaban. La familia Hitler se reunió en Obersalzberg. Angela Raubal llevó a sus 3 hijos con ella y Paula visitaba con frecuencia a su hermano, cuya fama aumentaba día a día. Hitler sentía una afinidad especial por Geli, la hija de Angela. Cuando Clara Hitler murió, su hijo Adolfo Hitler estaba muy afligido. Mientras estaban en el funeral, nació Geli. Así que su sobrina literalmente nació al mismo tiempo que fallecía su adorada madre. Muchos años después, ya adolescente, Geli se reencuentra con su tío Alf. Cuando él amaba a una mujer como amó a Geli, se volvía muy obsesivo al respecto. Ella tenía que estar a su disposición y él era celoso porque podía. Él la deseaba, pero no era una relación de índole sexual. Al igual que el padre de Hitler con su sobrina Clara, Adolfo Hitler llevó a su sobrina a vivir en su casa y pretendió dominarla. En la casa de Hitler en Múnich, Geli usó la pistola de él para quitarse la vida. Aún sigue siendo un misterio lo que la llevó a tomar una medida tan desesperada. Él siempre fue el admirador tímido que no lograba reunir el valor suficiente, y con Geli fue igual. Hitler envió rosas rojas a su funeral en Viena. No estuvo presente porque no podía entrar a Austria. Geli fue el amor de su vida y dejó su habitación tal como estaba, excepto por una escultura de ella. En Berghof, otra jovencita gradualmente aparecía en escena. Eva Braun. Era menor de edad cuando conoció a Hitler. Al comienzo vivía en la casa de huéspedes. Luego se mudó con él. Ella no era altiva ni arrogante, era muy agradable, me llamaba Annie. Las criadas recibían órdenes del ama de llaves. Llegué al Berghof y me dijo, seré muy franca, con un fuerte acento bávaro, porque hablábamos ese dialecto. Seré muy franca. Esa es la habitación de Hitler y esa la de Eva Braun. Si eres inteligente, sabrás qué clase de relación hay entre Hitler y Eva. Y una cosa más. Lo que veas, lo que suceda aquí, no se lo dirás a nadie, ni escribirás nada. Eva Braun no existe. Pero todos se interesaban en saber cómo era. Dónde dormía Eva Braun y dónde dormía Hitler, etcétera, etcétera.
Eva tenía su habitación y había un pasadizo a la habitación de Hitler para que pudieran encontrarse y nadie los viera desde afuera. Así que persistía la duda de cuán lejos llegaba su relación o si había una relación entre ellos. Al mismo tiempo, él necesitaba una coartada frente a sus colaboradores más cercanos, porque entre la gente, cuando a un hombre parece no interesarle las mujeres, de inmediato surge la sospecha de que es homosexual, pero él no lo era, y era mejor convencer a su propia gente. Hitler le demostró su indiferencia a Eva Braun muchas veces. Ella intentó suicidarse 2 veces, pero fracasó. Cuando ella hablaba del Führer, sus ojos brillaban, y los ojos de él, los del Führer, eran algo que siempre fascinó a todos. El contacto físico parecía imposible para Hitler. Vivía de esa imagen de ser inaccesible. Creo que para ella se parecía más a una jaula de oro, porque tener a alguien cerca siempre le resultaba importante. En 1933, el NSDAP asumió el poder en el Reich alemán. Alois se casa en segundas nupcias y evita ir a prisión por bigamia. Angela aún trabaja en el Berghof. Paula vive en Viena, desempleada. Adolfo Hitler se convierte en canciller del Reich, el líder de Alemania. La propaganda lo presenta como un hombre sin familia, sin parientes ni esposa, pero se rodea de asistentes y guardias, una especie de familia alternativa. Por un lado es distante e inasequible, por el otro nunca está solo. La residencia veraniega de Obersalzberg se volvió un lugar de peregrinaje. Sí, claro que había muchos invitados. Esos grupos de turistas del programa Fuerza a través de la felicidad venían aquí. Acudían en masa a Obersalzberg para ver al Führer. Él no estaba siempre, pero cuando sí estaba, se congregaba una multitud. Y muchas personas se ponían histéricas. Recogían las piedras que Hitler pisaba. Cortaban trozos de ramas de las plantas con sus navajas porque Hitler las había tocado. Era una locura absoluta. La carrera de Adolfo Hitler es bien recibida por sus parientes, pero ese afecto solo lo sienten ellos. Hitler no permitía ningún contacto y prohibía que se divulgara cualquier información. Angela se comunicaba con los otros parientes, lo cual le causaba conflictos con su hermanastro. Entonces Hitler se molestó con ella también, porque era muy... ¿cómo decirlo? Ella se entrometía en todo, cruzó el límite y él se hartó de ella. Y la echó, la despidió de un día para otro, solo porque no se llevaba bien con Eva. Ella se mudó a Dresden y se casó con un profesor. Angela Rauwald desposó al arquitecto Martin Hamich, un leal partidario del NSDAP. Paula admira a su hermano desde lejos y este le envía pequeñas sumas de dinero. Al mejorar su situación, Hitler convenció a su hermana de dejar de trabajar. Le pagaba una especie de pensión, era prácticamente una subvención para que no tuviera que trabajar. Vivía en condiciones muy modestas en Viena, en un departamento pequeño, pero ella se sentía muy cómoda allí.
Era una mujer agradable y de buen corazón. Venía a vernos a menudo cuando visitaba a Hitler. Nadie la molestaba porque era una mujer práctica y realista. Tras la guerra, Paula Hitler habló con su doctor. Cuando nos conocimos, estuve hablando con ella un largo rato para así poder conocer su historia médica y detalles de su vida. En un momento me comentó que en 1936 Adolfo Hitler le ordenó cambiar su nombre. Desde entonces, solo le estaba permitido llamarse Frau Wolf. Luego se fue a vivir por un tiempo en la Baja Austria, donde al parecer Adolfo Hitler le había asignado una nueva casa o algún departamento donde ella pasó todos esos años. Paula Hitler fue la única de la familia que regresó al Waldviertel por unos años. Ella me contó que hasta 1936, si recuerdo bien, estuvo cuidando de Adolfo Hitler en Obersalzberg, hasta que la novia o amante de Hitler llegó y ella debió marcharse, lo cual le dolió, porque le gustaba estar allí, cuidando de su hermano. Ella contaba que su relación no era tan cálida como podía esperarse entre un hermano y una hermana. Siempre hablaba bien de su hermano Adolfo, porque de verdad cuidó de ella. Ya fuera económicamente o de otra manera, se ocupó de ella. Quizás no se vieran mucho, aunque para su cumpleaños le enviaba tarjetas de felicitación, y ella lo adoraba por ser su hermano mayor. Evitando el contacto personal, Hitler solo enviaba mensajes a su hermana. Cuando yo iba a verla, ella sabía que alguien iría a visitarla porque al llegar encontraba galletas, té y cosas por el estilo. Así que le informaban. Pero yo no podía decirle mucho, yo era muy joven y sin experiencia en esas cosas. Estaba allí media hora y ella se mostraba atenta y amigable. Angela era más maternal y reservada, pero Paula era muy agradable. Las actividades de los nacionalsocialistas eran ilegales en Austria. Debían esconder los símbolos y uniformes. En las manifestaciones había numerosos arrestos. En el Waldviertel, alguien estaba almacenando armas. Se puso un uniforme de la SS, lo atraparon y enviaron a prisión. Era el hijo de Anton, el tío favorito de Hitler. En 1938, las Fuerzas Armadas alemanas invaden Austria sin un solo disparo. Los nazis tenían listas de nombres y el régimen de terror empezó ese mismo día con la persecución y el asesinato de las víctimas elegidas. Alois vive en Berlín y tiene un segundo hijo con su segunda esposa. Angela vive con su segundo esposo en Dresde y Paula vive sola como Frau Wolf en Viena. Adolfo Hitler anuncia el Anschluss, la anexión de su país natal a Alemania, cumpliendo con las metas de Alldeutschen, todos alemanes, y Austria se vuelve parte del Reich. Fuimos a la escuela el 13 de marzo y la consigna era Heil Hitler. Nos dijeron regresen a casa y griten Heil Hitler. Así empezó todo. Eso hicimos de regreso a casa. Para nosotros era cielos. Yo tenía 12 años y él 10. Para nosotros era una novedad, algo completamente nuevo. Bueno, estaban los nazis ilegales o los miembros del partido, gente que se unió porque era una situación de emergencia. Debe decirse, aunque nadie quiera admitirlo, pero fue así. Fue una época difícil antes de 1938, con el desempleo y lo demás. Los años 30 fueron muy duros.
No había comida, ni trabajo, ni nada. A partir de 1938 las cosas comenzaron a mejorar. Hitler marchó y todos lo aclamaron. Hacía mucho calor, aunque era marzo. Los militares sudaban. Toda la invasión fue una experiencia formidable. Muchas personas en Austria estaban orgullosas de las raíces familiares de Hitler. En Braunau adornaron con festones su casa natal. Durante la invasión, Hitler pasó por allí y nunca más regresó. Todos los años celebraban fiestas en honor al cumpleaños del Führer. Adolfo Hitler no tenía recuerdos ni relaciones con el pueblo, pero la gente deseaba tener algo de él. El entusiasmo debía expresarse. En Linz depositó una ofrenda en la tumba de sus padres, pero las cuotas del cementerio las pagaba el brazo local del NSDAP. Una delegación oficial visitó la escuela primaria de Fischelham, pero solo Eva Braun filmó la visita porque su penosa condición y los niños descalzos no eran apropiados para la propaganda. Unas casas en el Waldviertel donde habrían vivido los abuelos de Hitler fueron adornadas. La pobreza y la ilegitimidad se escondieron. En Döllersheim sembraron un roble con los nombres de los ancestros conocidos de Hitler. Lo llamaron el roble de los Hitler. El árbol familiar era básico y no mencionaba a sus hermanos. La última vez que estuvo en el Waldviertel fue con su madre en 1906 y nunca más tuvo que ver con sus parientes allá. No lo conocían, pero quizás daban por sentado que alguien haría algo por ellos. Pero Hitler declaró que se había hecho a sí mismo, restándoles importancia a la familia y a los parientes. Mis padres, con peones y animales, transportaban heno a Döllersheim. Fui a la escuela y el director Steiner me dijo, ve a casa y dile a tu padre que nos reubicarán. En 6 u 8 semanas desocuparon las primeras aldeas. Los militares vinieron, cargaron todas las pertenencias, las llevaron a la siguiente aldea que aún no había sido desocupada y descargaron todo. Tuvieron que asignar cuartos para que nos quedáramos ese tiempo. Las aldeas y tierras del Waldviertel fueron desalojadas y convertidas en un campo de entrenamiento militar. La iglesia en la que una vez Alois Schicklgruber cambiara su nombre a Hitler quedó en ruinas. Adolfo Hitler se preparaba para la guerra. Por supuesto que todo ello muestra su total indiferencia hacia sus parientes y su pasado en el Waldviertel. Él deseaba saber lo menos posible de esa gente pobre en el Waldviertel. Unser Vater war auch ein Mitglied der NSDAP. Also es war, wie man sagt, Nuestro padre era miembro del NSDAP, al igual que todos los demás. Y por supuesto nadie podía decir eso no me gusta. No había manera de decirlo. Tenían que aceptarlo. Despedirse de Kleinmotten o Döllersheim no fue fácil para nadie. Aún recuerdo nuestra despedida en la iglesia, en la última misa. Los ancianos se arrodillaban y lloraban. A pesar del desalojo, los parientes del Waldviertel apoyaron a Hitler. Su hermanastro Alois fue miembro del NSDAP por poco tiempo. A petición de su hermano, se marchó a Berlín y envió a su hijo Heinz a una escuela de formación política en Harz. Al principio, Alois trabajó de mesero en Weinhaus Hut,
pero su apellido le daba notoriedad y con la ayuda de unos benefactores abrió su propio restaurante. Adolfo Hitler nunca fue allí, pero era un sitio popular entre la SA y la SS. Alois ordena a sus empleados que golpeen a unos judíos que viven en el edificio y luego se burla de la indignación de estos. Yo sabía que había un tal Alois Hitler en Berlín con una taberna en Wittenbergplatz. Todos, mis amigos y yo, sabíamos que debíamos tener cuidado y, Dios no lo quisiera, no hablar de eso ni ir por allí, porque era imposible que alguien a quien llamásemos Grüllefas, el mayor líder de todos los tiempos, tuviera un hermano que fuese dueño de un bar, aunque solo fuera su hermanastro, así que no nos asomábamos por allí. La primera vez que bebí vino fue en el Wittenbergplatz, en el restaurante Son Alois. El negocio de Alois Hitler prosperó, ya que muchos pensaban que él podía interceder por ellos con su hermano, lo cual era imposible. Y entonces un día sucedió lo siguiente. Un agente de comercio regresó de un viaje a Inglaterra e informó a la junta directiva que había un hombre en Inglaterra de unos 20 o 25 años de apellido Hitler. El hijo mayor de Alois, de su matrimonio con Bridget Dowling, vivía en Londres. Su nombre era William Patrick Hitler. Antes de 1933, las compañías Emil Koster y The German Family Store pertenecían a Jacob Mikkel, quien las vendió a un estadounidense. El nuevo dueño era el testaferro del propietario hebreo y la junta necesitaba del llamado certificado ario para la compañía. Cuando el agente regresó y les contó de aquel hombre de apellido Hitler, alguien tuvo la brillante idea de que los ayudaría a conseguir el certificado ario. Así que enviaron a la gente a Inglaterra para que trajera a William Patrick Hitler a Alemania. Por alguna razón, él no me dio una buena impresión porque no me pareció agradable, exitoso o competente. Era un hombre joven, normal y, como decirlo, poco comunicativo. Hablaba muy poco o nada. A Otto Schlepper le tocó ocuparse del joven Hitler. Resultó que estaba interesado en dinero, mujeres y alcohol. Cuando me preguntó, ¿sabes dónde puedo encontrar una chica?, le respondí, sí, iremos a un té bailable. Así que fuimos a Mocha Efti en Tiergarten, porque todas las tardes había té bailables allí. Fuimos al té bailable y había dos chicas muy bonitas, muy atractivas. Saqué a bailar a una y dijo llamarse Auerbach, lo cual me sorprendió y de pronto comprendí que debían ser judías. Así que ese contacto entre William Patrick Hitler y las chicas fue un desastre. Poco después, los nazis entendieron que William Patrick Hitler no sería de mucha utilidad para el mayor líder de todos los tiempos, el Grüllefas, su medio tío Adolfo Hitler, y por eso desapareció del escenario. William Patrick viajó al extranjero y vendió historias exageradas a la prensa. Su madre también inventó detalles, hasta que William Patrick se marchó a dar conferencias a Estados Unidos. Mi tío me amenazó, soporté terribles actos de violencia. Mi nombre era una maldición. Hitler estaba en la cima entonces. Ganaba la guerra en todos los frentes. Conquistó Francia y África. A ese punto era el gran vencedor. El segundo hijo de Alois, Heinz, se enlistó, entró a la Waffen-SS y murió en acción. En 1943 me asignaron a la Arbeitsdienst, una unidad de trabajos generales. En febrero de 1944 me transfirieron a la división Großdeutschland. El 27 de diciembre de ese mismo año, a las 9 de la mañana, los estadounidenses me tomaron como prisionero allí en Eifel.
William Patrick Hitler sostuvo una larga disputa con las autoridades estadounidenses. Sus súplicas al presidente para que le permitiera luchar contra Hitler fueron rechazadas. Los servicios secretos de Estados Unidos lo chequearon varias veces hasta que su deseo se hizo realidad y se unió a la Marina. Ello implicó oponerse a su hermanastro y primos, quienes combatían en el bando alemán. Su padre Alois nunca se lo perdonaría. Como miembro de las Fuerzas Armadas, participaré activamente para acabar con este hombre, mi tío, que causa tantas penurias en el mundo. Ese parásito bueno para nada, William Patrick, se unió a la Marina para tener más titulares en la prensa estadounidense, lo cual por supuesto logró. En 1945, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Alois Hitler y su esposa huyen a Hamburgo. Angela Hamtisch huye al sur de Alemania. Su esposo se queda en Dresde. Paula Hitler es buscada por los aliados y permanece escondida. William Patrick está en la Marina estadounidense. Adolfo Hitler se refugia en su búnker de Berlín. Los aliados liberan los campos de concentración. Adolfo Hitler contempla una maqueta de la ciudad de Linz, donde desea pasar sus años de retiro. En el café Alois, 2 empleados son asesinados por soldados rusos cuando leen el nombre de Hitler en la puerta. Mientras se combate en las calles, Eva Braun se convierte en miembro de la familia. Un funcionario civil caza a Adolfo Hitler y Eva Braun en el búnker debajo de la Cancillería. Luego, ambos se quitan la vida. La puerta se abrió y vi a Hitler con la cabeza que colgaba de la mesa. Ahora no recuerdo si él estaba sentado al extremo del sofá donde yacía Eva o en una butaca. No recuerdo exactamente, así que no puedo decirlo con seguridad. De cualquier modo, tenía la cabeza acá y las rodillas dobladas, y según supe luego, para que no me hagan lo mismo que a Mussolini, Hitler ordenó que quemaran su cuerpo. Entonces subí y a medio camino me regresé, en parte por miedo y en parte por curiosidad, por saber qué sucedería luego. Cuando regresé, el cuerpo de Hitler yacía en el piso. Todo ocurrió tan rápido. Pueden imaginar el miedo y cómo todo iba sucediendo. Rápido, rápido. Levanten el cuerpo. Un compañero me dice, van a cremar al jefe, sube. Y le digo, no voy a subir, sube tú. Me responde, yo tampoco subiré, me voy. Así que no subí. Pude subir, pero estaba asustado, muy asustado. Le dije a Gunsche, cielos, hicieron un pésimo trabajo. Metieron el cadáver en un hoyo y lo prendieron. Había tanta madera alrededor, comenté más tarde, porque había mucha madera en ese sitio, había montones. Pudieron apilar la madera y colocar al Führer encima para cremarlo, no lanzarlo a un hoyo de esa manera. No lo hicieron bien. A Mussolini lo mataron, arrastraron su cadáver por las calles y luego lo colgaron junto a su amante. A Hitler le aterraba que le hicieran lo mismo. Lo escuché en la radio y luego me enteré de todos los detalles sobre el asunto con los judíos y lo que sucedió. No lo sabíamos. No se decía una palabra de eso en el Berghof. Pero era tan terrible lo que estábamos oyendo que no lamenté la caída de Hitler. Claro que no.
Y Eva Braun murió junto a él, adrede. Creo que ella no lo hubiese imaginado de otra forma. La guerra está perdida y Adolfo Hitler muerto. Nadie de su familia desea recordar que eran parientes. Poco antes de morir, Hitler le envió dinero a su hermana Paula para que escapara. Hitler le mandó un telegrama diciéndole que empacara sus cosas y que le mandaría un transporte. Le dijo que fuera a Berchtesgaden porque los aliados se estaban aproximando. Pero el transporte nunca llegó. Paula Hitler huyó a una cabaña cerca de Berchtesgaden. Allí fue arrestada por soldados estadounidenses y su dinero fue confiscado. Su nombre es Paula Wolf. Escúchenla. Cito sus palabras. Cuando éramos niños, mi hermano Adolfo era el líder. Todos los demás hacían lo que él decía. Quizás fuera por instinto, pero todos lo obedecían. Nunca me habló sobre su hermano, sobre las cosas malas, quiero decir. No sé si ella sabía lo que sucedía, yo tampoco se lo mencioné, porque en esa época, en esos días, yo no estaba al tanto de todos los crímenes que se habían cometido. Eso solo lo supimos posteriormente. Ella nunca me habló de eso, amaba a su hermano, como a un hermano mayor que cuidaba de ella, se preocupaba por ella. En lo que respecta a sus malas acciones, ella nunca habló de eso, tal vez tampoco sabía nada al respecto. En el Waldviertel, los soldados rusos buscan a otros Hitler. Por supuesto que los rusos estaban muy molestos porque Hitler y Eva Braun, aunque ella no era tan importante, se habían suicidado y no encontraron los cadáveres porque se redujeron a cenizas. Y en su frustración dijeron, por lo menos necesitamos a su familia. Pero él no tenía esposa ni hijos, no había nadie. En las aldeas, los soldados rusos consiguieron a los descendientes del tío favorito de Hitler, Anton. 5 parientes fueron arrestados y llevados a la Unión Soviética, donde fueron juzgados. Solo uno regresa 10 años después. Paula Hitler vive cerca de Obersalzberg. Luego de la guerra la acosaron y aislaron. Nadie deseaba tener nada que ver con ella. Las autoridades no le daban dinero. Vivía del seguro social y yo la traté como médico de la beneficencia. No recibió dinero nunca más y tampoco la parte de su herencia. Los únicos bienes que no confiscaron los aliados fueron los derechos de autor y las regalías de mi lucha, que en Alemania sumaban alrededor de 9 millones de euros, es decir, después de la guerra, si no más. Hoy en día, Mi lucha se publica en más de 20 países. Era tan pobre como un ratón de iglesia, como dicen. Así que los viejos amigos de Hitler siempre le daban una pequeña ayuda. Su voluntad de vivir se resquebrajó de inmediato y ella sufrió todo ese drama de la posguerra. No tenía nada grave, pero sí era bastante frágil y aparentaba mucha más edad de la que tenía. No lucía como una mujer de 60 años, envejeció de forma prematura y parecía una mujer de por lo menos 80 años de edad. She got prematurely old and looked like at least as old as an 80-year-old would today. She sent me a letter. Me escribió una carta en la que decía, al menos reconocieron mis derechos a la herencia, así podré llevar una vida más holgada. A comienzos de junio murió por una falla coronaria y del sistema circulatorio. La sepultaron en el cementerio de Berchtesgaden.
Poco antes de morir, Paula desechó el apellido Wolf y volvió a usar el Hitler. No pudo reclamar la herencia de su hermano. Hasta hoy, su tumba la cuida un antiguo miembro de la Waffen-SS, quien piensa usarla cuando muera. Alois Hitler murió en Hamburgo en la década de los 50. Las autoridades británicas consideraron que su historial estaba limpio y le dieron el apellido Hiller. Luego de la guerra, por extraño que parezca, abrió otro restaurante y fue miembro activo del ultraderechista NPD. Le pregunté a Alois si había guardado algo y lo negó. Supongo que lo hizo por buenas razones, porque habría tenido que responder ante las autoridades tributarias de Hamburgo. Y si había conservado algo, deseaba mantenerlo en secreto. Tras ser interrogada, Angela Hamich, Hitler de soltera, fue liberada y murió en Hannover en 1949. Su esposo, Martin Hamich, se había suicidado al terminar la guerra. El nieto de Angela, Peter Raubal, es uno de los últimos Hitler. El heredero es Peter Raubal, quien vive en Linz y se niega a tener algo que ver con la herencia, alegando que no la quiere. William Patrick Hitler también cambió su nombre y con su esposa Phyllis tuvo 4 hijos. 3 de ellos viven aún en Nueva Jersey, Estados Unidos. La prensa estadounidense les ha ofrecido grandes sumas por una entrevista, pero ninguno ha aceptado. Adolfo Hitler se presentaba como un hombre sin familia, una figura mítica sin raíces ni parientes. El deseo de muchos familiares de aprovechar la gloria de su famoso pariente se transformó en una pesadilla. Así que la historia familiar no se conoce, porque los secretos nacidos en la época nazi perduraron. El apellido Hitler solo duró 3 generaciones, pero la sombra de la familia aún persiste.